La pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de Twitter es la siguiente: ¿a qué creen que responde la ola represiva del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Miedo a salir del poder? ¿Vergüenza? ¿O medidas necesarias para gobernar? Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Pueden hacerlo, van a estar apareciendo las cuentas de nuestros periodistas y el programa en pantalla. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jason. Un placer estar con ustedes. También nos acompaña desde Miami, Florida, Rafael Poleo, periodista venezolano, editor de la revista semanal Z y del diario El Nuevo País. Señor Poleo, bienvenido a La Noche. Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Quiero comenzar con usted, señor Rafael Poleo. Después de ver este informe, nos preguntamos qué hacía el líder de un colectivo armado, además que funcionan al margen de la ley, muchos de ellos dispuestos a defender la revolución por las vías que no son legales, en una concentración de la oposición, allí muy cerca de la Fiscalía, donde fue registrada su muerte. Bueno, a ese señor lo mandaron estar allí. Y una vez que estuvo allí, quienes sabían que estaban allí porque lo habían mandado, se desembarazaron de él, porque era un hombre molesto, un hombre, no era sumiso, tenía un liderazgo y era exigente con respecto a la conducta de sus superiores, como se vio en aquellas denuncias sobre corrupción de algún ministro. De modo que es el hombre que se vuelve incómodo, y eso le pasa mucho a esos camisas pardas. El capitán Roen, que era el jefe de los camisas pardas de Adolfo Hitler, fue eliminado junto con su Estado Mayor por orden de Adolfo Hitler, a quien también había servido en una noche que pasó a la historia y que debería ser una lección para todos los que se dedican a los que se convierten en matones de un régimen despótico. Minutos antes de que se registraran las muertes cerca a la Fiscalía General, se empezaron a denunciar en redes sociales la presencia de motorizados, de miembros de estos colectivos y algunos de ellos armados. Esto era lo que decían al menos los estudiantes a través de las redes sociales que estaban en ese lugar. La seguridad que estaba garantizando la manifestación pacífica, ¿a cargo de quién estaba? No, era la policía. Por cierto que aunque pudiera pensarse que la policía y la Guardia Nacional de alguna manera protegieron a estos motorizados, a estos matones del régimen, la verdad es que la información que se me ha dado es que ellos trataron de controlarlos más bien. Pero por supuesto eran tipos que en sus motos iban a alta velocidad y están entrenados para eso en instituciones policiales, están entrenados para disparar desde la moto. Y ya en otras oportunidades han asesinado personas. En Washington, señor José Miguel Vivanco, estamos hablando de un cóctel peligroso de fuerzas armadas legales defendiendo una manifestación, o por lo menos intentando que no hayan desórdenes de orden público, pero también de la presencia de colectivos ilegales en ese lugar, entre los cuales este hombre, Juan Montoya, quien lideraba uno de ellos, falleció. Para garantizar los derechos de los manifestantes, las personas que estaban allí, ¿habían efectivamente las garantías de seguridad? No puedo responder, Jason, a esa pregunta. Es una pregunta fáctica que requeriría de un examen de los hechos en el sitio. De tal modo que no, lo único que sí puedo comentar es que las imágenes y las denuncias que hemos recibido de la sociedad civil en Venezuela y de organizaciones de derechos humanos dan cuenta de, efectivamente, de hechos intimidatorios y de abusos y de brutalidad, no solo por parte de estos motorizados, sino también por parte de la fuerza pública venezolana. Hay imágenes que demuestran la brutalidad de la represión, y lo que es más grave es que se intente atribuir penalmente responsabilidades a los líderes opositores por hechos que no ofrecen el gobierno, digamos, el presidente y otras autoridades,
ningún indicio, ninguna prueba de ese tipo de acusaciones penales. Fundamentalmente, señor Vivanco, ¿qué tipo de casos concretos, qué tipo de denuncias ha podido documentar usted frente a los hechos ocurridos el pasado miércoles? Nosotros hemos recibido denuncias sobre brutalidad, es decir, golpizas indiscriminadas, el uso también de armas de fuego por parte de la policía contra manifestantes. Desde luego sabemos que existen 3 muertos y varios heridos, numerosos heridos. Según el gobierno también habría heridos entre los agentes de seguridad. Hay vehículos que fueron incendiados durante estos hechos. Todo esto debe ser objeto de una investigación seria, rigurosa, no politizada, una investigación imparcial que ofrezca garantías, lo cual es muy problemático en un país donde las autoridades políticas ya tienen los resultados de esas investigaciones y les atribuyen responsabilidad directa en un hecho de una total irresponsabilidad y abuso a líderes de la oposición sin exhibir evidencias que les puedan comprometer en estos hechos. Señor Vivanco, pero estamos hablando entonces de un escenario de impunidad donde el gobierno le echa la culpa a los opositores por lo sucedido y los opositores también dicen que los responsables son los miembros del gobierno de fomentar la violencia. Lamentablemente la impunidad en Venezuela es altísima y eso se debe a los grados de concentración de poder que existen en Venezuela. En Venezuela no quedan en pie instituciones democráticas, judiciales, capaces de frenar, prevenir, ni mucho menos sancionar rigurosamente estos hechos. No solo han ocurrido abusos y crímenes y violaciones graves como las que hemos podido ver en las imágenes y recibir documentación de testigos presenciales de esos hechos, sino también en el pasado, justamente el año pasado, cuando se anuncia el triunfo por parte del Consejo Electoral del actual presidente Maduro, también la oposición protesta y como resultado de esa protesta se generan muertos, hay heridos. Esos hechos no han sido debidamente investigados. Saludamos a esta hora también en Caracas, Venezuela, a Alberto Carías. Es el líder del movimiento armado Tupac Amaru. Está justamente en un punto en Caracas y desde allí ha decidido atendernos. Bienvenido. ¿Quién era Juan Montoya, el jefe del movimiento revolucionario Carapaica? ¿Era el comandante Murachí? Juan Montoya era un dirigente, sí, era un dirigente del movimiento Carapaica del 23 de enero, un dirigente revolucionario, un dirigente social que realizaba actividades culturales y deportivas. Honor y gloria a su memoria. En estos momentos están siendo trasladados sus restos al Cementerio General del Este. Hacia allá me dirijo después de esta entrevista. Actividades culturales y deportivas. ¿Y qué estaba haciendo en el lugar donde fue asesinado? ¿Qué información tiene usted? Bueno, nosotros tenemos información que fueron paramilitares que están apostados en Caracas, quienes le dispararon con fusiles R-15 en el estómago y en la cara. Evidentemente que nosotros no somos nadie para juzgar o no si fueron paramilitares, si fue la oposición. Para eso es que hay poderes autónomos, como es el Poder Judicial, y son ellos los encargados de investigar y llevar a la cárcel las investigaciones y a los presuntos responsables. Señor Carías, usted como Juancho eran miembros de estos colectivos que funcionan, usted es miembro y Juancho era miembro de estos colectivos que funcionan en el barrio 23 de enero de Caracas, colectivos armados. ¿Usted no piensa que pudo haber sido otro tipo de móvil? No, eso fue un asesinato selectivo. Inclusive teníamos la información de que el objetivo verdadero no era él, sino era yo. Y por lo tanto, de hecho yo recibí un disparo de bala en la cabeza y no me asesinan
porque yo cargaba un casco blindado y me tumban de la moto. De otra manera, la película fuera otra. El que estuvieran ahorita enterrando no fuera a Juancho, sino a mí. En Miami, señor Rafael Poleo, periodista venezolano, ¿quién puede tener la intención o a quién le conviene hacerle daño a este tipo de personas que defienden la revolución por las vías que no son legales, por las vías armadas? En este caso, ¿habla de paramilitarismo? Mire, a este tipo de personas que hacen el trabajo de verdugos al servicio de poderes de cualquier tipo, en este caso de un Estado delincuente, el destino a donde van es a la muerte, ejecutados por aquellos a quienes han servido. Es una regla de oro en ese tipo de actividades que quien es mandado a matar es a su vez eliminado por aquel que lo manda a matar y que naturalmente teme que el asesino a sus órdenes termine inculpándolo, que lo hagan preso, que más tarde o más temprano se produzca una investigación sólida o que por simple venganza o disgusto en el servicio ese asesino lo impute a él por haberle mandado varias veces a ejecutar a personas. Ese es el destino de ellos. Ellos siempre terminan muertos a manos o por orden de aquellos bajo cuyas órdenes ellos cometieron los homicidios. Hay, señor José Miguel Vivanco, una exigencia internacional para que haya una investigación por la muerte de estas 3 personas. ¿Han recibido alguna respuesta? Hasta ahora ninguna. Desde luego no tenemos mayores esperanzas que el gobierno de Venezuela reaccione constructivamente, positivamente frente a estos llamados. Pero también soy muy escéptico que en América Latina, en el contexto regional, una región que está fuertemente fragmentada y donde priman el principio de la realpolitik, del pragmatismo. Cada país, cada estado se las arregla por sí solos. Y no hay realmente un sentido de responsabilidad colectiva, hasta ahora no lo ha habido, para reaccionar, para conversar o dialogar incluso, pero colectivamente con el gobierno de Venezuela y expresar la preocupación que todos tenemos frente al ejercicio de las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestarse y de protestar si es necesario, el respeto a las minorías, el respeto a los derechos judiciales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, en fin, hay un sinnúmero de principios jurídicos que no se observan, que se ignoran, lamentablemente por parte de quienes gobiernan en Venezuela, y la comunidad regional mira pasivamente estos hechos y no hay pronunciamiento alguno. La pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de Twitter es la siguiente: ¿a qué creen que responde la ola represiva del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Al miedo al salir del poder, a la vergüenza o a medidas necesarias para gobernar? Los invitamos a que nos sigan respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y vamos a leer algunos de los mensajes que nos escriben nuestros televidentes. Nos escribe DGD, dice: esas acciones solo demuestran cobardía y mala gerencia de Estado propio de un líder comunista. También escribe Lucelena Ángel, dice: miedo a ser descubierto, miedo a ser avergonzado en su propio yo. La historia ya se encargó y se encargará. También escribe Francisco Matos y dice: podría decirse que todas, pero me inclino más por la última. Es una forma de atornillarse en el poder. Vergüenza no tienen. Vamos a la pausa y al regresar vamos a continuar mirando quién era este señor Juan Montoya, fallecido en los disturbios presentados durante las marchas estudiantiles del miércoles y a quien el chavismo presenta hoy como un mártir en estos hechos. Ya volvemos.
Ya regresamos con La Noche.